Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Vamos a crear nuevos batallones que hoy no tenemos. Y lo más importante no es el tanque o el misil antiaéreo, lo más importante es el soldado, el hombre. Necesitamos soldados cada día más conscientes, comprometidos con la patria, con el pueblo, con la revolución. Bueno, ¿y las milicias? Las milicias. Mire, yo creo que es una obligación de todo cuadro del PSUV formar parte de la milicia. Pero no como un hobby, no, que yo voy ahí a caminar un rato. No, que yo voy a ir a un desfile y voy a pasar por allá para que me vea Chávez allá. No, es organizar cuerpos combatientes. Cuerpos combatientes de campesinos, pero es allá donde viven. No es para moverlos para acá, para Caracas, a un desfile o 2 días, un fin. No. Allá donde viven, allá donde trabajan la tierra. Allá en las fábricas, en Guayana, allá en las fábricas, en Oriente, en Occidente, en PDVSA, el campo petrolero. Yo estoy trabajando en este campo petrolero. Bueno, pero soy soldado, soy miliciano y tengo mi armamento y mi unidad está aquí en esta zona. Me llamaron a entrenamiento, para allá voy. 3 días, 4 días, 5 días. Entrenamiento de combate. ¿Combate? Cuerpos combatientes. Bueno, ese tema yo les pido al Congreso y el vicepresidente y ministro de Defensa y el general en jefe, comandante estratégico operacional militar y el mayor general, comandante de las milicias, para que vengan a hacerles una exposición, para que ustedes conozcan mejor la nueva ley orgánica de la Fuerza Armada que prevé todo esto. Eso está en la ley y las nuevas leyes de una nueva estructura que estamos creando, pero hay que llenarla de contenido, si no se queda en letra muerta. El tema económico, el tema social, el tema militar, las misiones, la eficiencia del gobierno, los problemas, la delincuencia, los paramilitares, todo eso hay que discutirlo con un gran sentido autocrítico y un gran sentido creativo para buscar fórmulas y proponer soluciones y nosotros incorporarnos todos a las soluciones, a la articulación de las soluciones. Acabamos de ver un video preparado por nuestro equipo de producción con relación a la visión del comandante Chávez en los términos de la defensa integral de la nación. El comandante Chávez, tal como lo plantea, no es posible ver la defensa de la nación a través de un cuartel, de una unidad fría, de una unidad de defensa distintamente con una sociedad al frente. El comandante Chávez plantea que todo venezolano, pescador, agricultor, estudiante, trabajador, de donde se encuentre realizando una actividad, debe tener el mecanismo de incorporarse como cuerpo combatiente para defender a la nación de manera integral. Es decir, que su actividad permita ver al soldado como humano, al soldado como padre, como madre, y en esa integración familiar permitir entonces defender desde cualquier espacio la nación. Por eso la denomina defensa integral de la nación, que compete a todos los venezolanos y que un soldado debe ser todo venezolano que pise esta tierra y de esa manera defender al país. Esa visión de Chávez integral, esa visión de Chávez humanista, esa visión de Chávez de la defensa de la patria como territorio, como madre patria, es la que hoy nos trae en la reflexión de este programa. Bienvenidos al programa Hablando con Energía, que se transmite por TV Fan y el circuito radial Tiuna. Este programa es un encuentro para los trabajadores en el debate de opiniones de los temas de interés nacional. Hoy tendremos como invitado a un hombre de calidad, de lujo, Johnny Hidalgo. El ingeniero electricista de profesión, es investigador, es escritor, es asesor en materia de energía, en proyectos de inversión, además tiene un magíster en gerencia ambiental.
Con él estaremos conversando y intercambiando sus opiniones en relación a los temas nacionales. Les habló Marcos Padovani, secretario ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Vamos a un corte y luego regresamos con nuestro invitado. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Bueno, continuamos con nuestro programa Hablando con Energía, que, como dije, tenemos como invitado de lujo al ingeniero Johnny Hidalgo. Johnny, aparte de ser ingeniero investigador, es escritor, es asesor en materia de energía en proyectos de inversión. Allí vamos a comenzar en el tema de la energía, que es la que mueve al mundo y es la que dinamiza los procesos. En tu experiencia en ese recorrido, ¿qué puedes contarnos en el tema de la energía y la posición de Venezuela en el marco internacional en relación a nuestros recursos energéticos y la fortaleza que pudiéramos tener a nivel mundial? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Fíjate, comenzaste el programa con una reflexión sobre lo que es la defensa de la nación. Y en el caso de nuestro país, que está asignado por la energía, rico en distintas fuentes energéticas, es bueno aprovechar ese comentario de inicio para decir que una de las principales cosas que hay que defender es la identidad nacional, porque es la que nos genera sentido de pertenencia. Quién pertenece y quién no pertenece a la nación depende de la identidad nacional. Y a nosotros se nos ha acusado de ser un país petrolero y también de ser un país rentista, de tal manera de que lo que concibimos como identidad, que es algo importante de cuidar y defender, está señalado por el petróleo. Ahora, somos realmente un país petrolero. He insistido en la idea de que lo que somos es un país con petróleo. Sin embargo, no es el petróleo lo que nos define como nación. Y tampoco es el Estado, aunque el Estado fue conformado, el Estado nacional que conocemos fue conformado bajo el influjo del mercado petrolero internacional. El Estado no exactamente conoce, o no necesariamente conoce las intríngulas internas del sistema petrolero nacional. Entonces eso es lo primero. Lo otro es que junto con esa calificación de país petrolero viene otra que es de país rentista o nación rentista, que a mi parecer no es más que una adaptación de la difamación que la colonización española hizo en el pasado sobre los pueblos nativos, ya que los llamaban flojos, pues. Los indígenas eran para ellos pueblos flojos. Ahora el rentismo se nos presentó junto con la industria petrolera para decirnos que la riqueza no era generada por nuestro trabajo, sino captada en el mercado internacional. ¿Ves? Como no es generada por el trabajo, tenemos suerte de tener unos recursos ahí que son además en una tierra mucho más eficiente que en otros lugares del mundo. Y que por eso tenemos riqueza, es decir, nosotros no trabajamos. ¿Cómo juega Venezuela en ese marco petrolero y petrolero OPEP y petrolero OPEP Plus y no petrolero? Cuando se nos define a principios del siglo XX como país petrolero y rentista, se nos asigna un rol en el orden mundial. Y ese rol era de proveedor seguro de petróleo a las potencias occidentales. Un rol colonial, ciertamente. Un rol impuesto desde afuera, y ese rol viene entonces con un nuevo orden. Un orden jurídico, que es el Estado, que se configura para satisfacer las necesidades de aquellas empresas de ese momento. Todo esto es importante entender porque fíjate que hoy mismo entre los trabajadores del sistema del sector petrolero o en un sector importante de ellos está la idea de que hay que transformar la industria petrolera y tienen razón. Es decir, en el año 98, antes de que el presidente Chávez ganase las elecciones, por supuesto, en plena proceso de apertura petrolera, la industria fue reestructurada.
Chávez gana las elecciones, se paraliza el proceso de apertura petrolera y sin embargo esa estructura que aún no había sido probada se mantuvo hasta hoy. Se mantuvo. Pero fíjate, ahí ha habido también unos ciclos que después del paro, recuperación, después recuperación, refundación de PDVSA, después la nueva PDVSA, después plan estratégico PDVSA, después golpe de timón, ahora nuevo modelo de gestión. En ese marco, ¿qué cambia en el enfoque? Cambia la dirección, pero no cambia la organización. ¿Ves? Fíjate, durante el gobierno de Chávez, el petróleo dejó de utilizarse solo para satisfacer las necesidades de potencias occidentales o del mercado internacional para promover el desarrollo nacional, el proceso de integración regional latino-caribeño y las alianzas estratégicas con potencias emergentes como China, Irán, Rusia, India. ¿Sí? Entonces, estos tres nuevos objetivos dieron un nuevo sentido de dirección a la industria petrolera, pero esto no implicó un cambio en su organización. Y es por eso que hoy, en un sector importante, como decía, de los trabajadores petroleros, existe la idea de que hay que transformar o reestructurar la industria petrolera, y estoy diciendo que sí, que efectivamente esto hay que hacerlo, pero que para hacerlo hay que entender cómo se concibió la industria que hoy tenemos, que en apariencia viene de un proceso de nacionalización en el año 75, que es cuando se crea PDVSA, pero que hay que notar, y esto además es importante para quienes están debatiendo en una nueva ley de hidrocarburos, hay que notar que a pesar de que se nacionaliza en el 75, el esquema de concesiones que estaba consagrado en la ley del 43 se mantiene vigente hasta el 2001. O sea, la ley del 43 se mantiene hasta el 2001 a pesar de que la nacionalización sea en el año 75. ¿Qué nos dice esto? Que a pesar de que la industria petrolera es nacionalizada, el esquema de concesiones, que es el que define la organización, se mantiene vigente. Y por eso aparece un Estado en el que se crean instituciones que pagan la renta. Es decir, que el Estado se paga renta a sí mismo. Esto en economía no tiene sentido, porque la renta es algo que se cobra, es un derecho, finalmente un derecho, o sea, es algo que se cobra por el derecho de la propiedad, por la propiedad. Ahora, yo no me la puedo pagar a mí mismo. Si yo no la concedo, no hay renta. ¿Sí? De ahí que se y define, si no hay renta, no hay rentismo. Se define que es un Estado dentro del Estado. Es un Estado dentro del Estado por el orden que se establece. Por poner un ejemplo, la ley de contrataciones públicas. Primero fue una norma en PDVSA, una norma interna. Y desde PDVSA se configura un poder, por el orden que se establece, se configura un poder que compite con cualquier otro poder del Estado. De hecho, es un monopolio que concentra tal poder que ninguna instancia de control del Estado puede competir con ella. Entonces, el trabajo o la tarea que le toca jugar a los trabajadores que están en esa fase de organización es más larga. ¿Cómo visualizas tú esa propuesta que hace el presidente Maduro en los términos de la incorporación de los trabajadores como consejo productivo, que se encarguen de la producción, planificación, control y seguimiento de la empresa, que eleven su producción? ¿Cómo la visualiza como investigador del área? Sí, evidentemente se ha comenzado, o lo que observo es que los trabajadores se han venido organizando para resolver tareas puntuales, específicas, de mucha importancia, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver en la sustitución de tecnologías importadas, el desarrollo nacional de ciertas tecnologías que ayudan a resolver problemas específicos. Pero también han ido apareciendo más lentamente agrupaciones que abordan los problemas trascendentales, estratégicos, como este de la organización, como el sentido de dirección de la industria petrolera. Y es allí donde hay que llegar, definitivamente, porque por más tecnologías que se desarrollen para resolver problemas específicos, si no abordamos el problema de la organización y de la dirección, entonces no estamos resolviendo o no estamos reconfigurando las relaciones de poder. Por ponerte un ejemplo, antes se hablaba de la meritocracia. Lo que está detrás del concepto de meritocracia son las relaciones de poder en la organización de la industria petrolera. ¿Por qué? Porque en la meritocracia
Estoy hablando de la teoría, no de lo que fue, porque la meritocracia nunca existió. La meritocracia es un sistema organizativo en el que el poder se concentra en la experticia técnica, ¿sí? Esto es así si y solo si la coalición externa a la organización se hace pasiva. Las transnacionales que son externas a la organización no se hicieron pasivas nunca. Fíjate, esa parte de poder y relación, vamos a verla ahora con la visión del comandante y la visión del presidente obrero Nicolás Maduro en el segmento que viene. Vamos a un corte y luego regresamos con nuestro invitado de hoy, Johnny Hidalgo. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Continuamos en este programa Hablando con Energía con nuestro invitado de hoy, Johnny Hidalgo, ingeniero electricista, investigador, asesor en materia de grandes inversiones y historiador concreto de una realidad que vive el país. Te preguntaba, antes de irnos al corte, sobre esa visualización de poder que se viene manejando y la imposibilidad entonces de dar el salto internacional que nos corresponde jugar en la geopolítica internacional. Sí, fíjate, en materia organizacional es importante entender o tener una adecuada concepción del poder, porque se tiende a pensar que el poder es solamente ocupar un cargo clave. Cualquier cargo puede ser clave, depende de quien lo ocupe. Todos tienen poder en la organización. Entonces es importante en el diseño de la organización ver cómo se hacen esas relaciones. Decía que antes se hablaba de que en PDVSA existía una meritocracia y comentaba de que detrás de la meritocracia está el concepto de poder. Cuando se está en el estadio de la meritocracia, la coalición externa del poder se hace pasiva y eso permite que un elemento interno de la organización monopolice el poder. En el caso de la meritocracia, quien lo monopoliza son los expertos técnicos. Pero hay dos cosas. Una, la coalición externa nunca se hizo pasiva y adentro los expertos eran cuestionables. ¿Por qué? No se dominaba el transporte marítimo, no se dominaba el establecimiento de precios, no se dominaban las tecnologías informáticas. O sea, había una cantidad de cosas que o se decía, por ejemplo, que no teníamos petróleo, sino bitumen. Porque no había también una identificación de la sociedad con la empresa. Tampoco. Que hoy cambió radicalmente, o sea, la sociedad sí ve a PDVSA como... Cuando uno analiza con más detenimiento la industria, podría ser que uno pensase que la ideología era un elemento que cohesionaba aquello y que explicaría por qué lo que llamaban la nómina mayor se unió a aquel paro del año 2002-2003. Pero la ideología también es un elemento interno que no hace pasiva a la coalición externa. Lo que sucedía y que determinaba las relaciones de poder en la industria eran las normas de PDVSA. No existía ni existe hoy una institución en el Estado que esté tan estandarizada como la industria petrolera. Eso hace pasivo más bien a los factores internos que ahora se limitan a cumplir una cantidad de normas y pone el poder en la coalición externa. En este caso era en las transnacionales que ya se habían encargado de en los orígenes de PDVSA colocar a sus gerentes a dirigir a esta nueva empresa, ¿no? Y a esta industria ahora nacionalizada. Yo pienso que en el avance de la organización como CPT, no solo en la industria petrolera, sino a nivel nacional en todas las empresas del Estado, que ha venido ocurriendo, los trabajadores se han venido organizando y han tenido un papel de control. Que por cierto, te voy a presentar un video sobre una organización de trabajadores en Guayana y luego de ver ese video me hace tu comentario y vamos a comparar los dos escenarios de trabajadores y las dos perspectivas, las dos realidades geográficas y políticamente. Producción, con el video.
Como parte de los lineamientos emanados por el presidente Nicolás Maduro en cuanto a la defensa integral del sector industrial, la clase obrera de Guayana recibió una semana de formación y adiestramiento militar. Estamos finalizando un curso importantísimo de IGLAS S y ZU-23, con una cantidad de compañeros del cuerpo combatiente de las empresas básicas, desarrollando ese trabajo arduo, preparando en cada empresa un cuartel, desarrollando un trabajo junto con la Universidad Militar Bolivariana, con la Universidad Bolivariana de los Trabajadores y Trabajadoras, en conjunto con ellos, realizando pues la preparación de nuestro pueblo obrero para la defensa integral, desde el nivel táctico hasta el nivel básico pelotón. Prepararnos para defender nuestra patria. En este sentido, hoy estamos graduando un grupo importante de trabajadores en el sistema IGLAS y en el ZU-23, pero además iniciamos el curso de método táctico de resistencia revolucionaria, donde están más de 2.000 compañeros de las empresas milicianos incorporados. Vamos a hacer la primera formación el día 4 de febrero en honor a ese día histórico cuando nació la figura de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, que salió desde los cuarteles a liberar nuestra patria. Y además, los días 15 y 16 vamos a estar participando junto a la Fuerza Armada en los ejercicios nacionales. Apolinar Rosales, en nombre de la clase obrera, manifestó el apoyo ante tal iniciativa. Nos ayuda mucho, siempre creo que deberíamos estar abiertos a recibir conocimientos nuevos, a que sean a favor de nuestro país, de nuestra defensa, para defender, como siempre lo vamos a mantener, en contra de peligros que sean contra Venezuela, contra Maduro, contra los trabajadores, contra la central, con todos. Los cursos se seguirán realizando de manera progresiva, con el apoyo de la milicia bolivariana, en donde una de las metas más resaltantes es la concretación de un cuartel permanente para la defensa integral del sector. Acabamos de ver el video de una organización de trabajadores, cómo avanzaron y ahora en un posicionamiento concreto en la defensa integral de la empresa y de la nación. Claro, es importante que todos los actores, especialmente los trabajadores, conozcan bien la defensa nacional en todas sus dimensiones, incluidos sus instrumentos de defensa, pero también hay que conocer bien el objeto de la defensa. Si en este caso hablamos de la industria petrolera, pues se requiere un componente militar, civil, científico, incluso religioso, porque hay agrupaciones religiosas que penetran en la industria petrolera para promover ciertas imágenes. Bueno, y esto sería otro programa, pero hasta el componente religioso requiere o contiene una dimensión de defensa. Ahora, el objeto hay que conocerlo también, que es de todo lo que venimos conversando. Y ciertamente que la configuración o la constitución de consejos productivos de trabajadores, los CPT, y de otros tipos de organizaciones, porque también hay sindicatos, hay distintos tipos de organizaciones de los trabajadores, los configura a ellos como actores de poder. Sin embargo, lo que vengo diciendo es que la estructura no ha cambiado, no solamente desde la nacionalización, sino desde la era de las concesiones. Y esa estructura define el poder. Y lo que estoy diciendo es que las normas pasivan la coalición interna, favoreciendo a la externa, y que cuando se da el sabotaje en el año 2002-2003, el personal que ingresa nuevo a la industria toma las normas como guía, y estas eran justamente las que determinaban las estructuras de poder, y por eso se replica de alguna manera el comportamiento que se tenía en la antigua PDVSA. Pero fíjate, yo te hago el balance con el video para sacar la discusión de la industria. Y fíjate que estamos en Guayana. Guayana estuvo paralizada, paralizaron todas las empresas básicas. Entra la ecuación del movimiento obrero, se organiza, le pide al presidente y al Estado ponerla a producir. Y cuando se pensaba que era difícil, comenzaron con una sola empresa que estaba funcionando. Hoy están 14 empresas de Guayana activadas y
dirigida por los trabajadores. Y ejemplo de uno de los que activa es hoy candidato a la gobernación de ese estado. ¿No te parece una organización de avanzada del movimiento obrero en ese sector? Sí, claro. Es que todo lo que los trabajadores han venido haciendo en los últimos años, sobre todo desde el año 2015, es un movimiento de avanzada, pues, porque si uno lo ve en el tiempo, pues se está gestando una nueva organización de poder. Lo que siento es que hay que de una vez ir sistematizando y dándole un cuerpo también teórico a lo que está ocurriendo. Al final, de todas estas empresas, lo que va a aparecer es una demanda de la reestructuración del propio Estado. ¿Ves? Porque ¿cuál es qué es lo que define al Estado? Que es un orden jurídico, precisamente sus relaciones de poder. Y si queremos que sean las bases sociales, o sea, que sea la nación finalmente la que ejecute el poder de manera directa, pues el Estado tendrá que reestructurarse, que creo que fue el intento que hizo el presidente Chávez en el año 2007 con su propuesta de reforma, cuando él habla de la nueva geometría del poder. Ahora, la dificultad que vamos a hallar como clase de trabajadora es la resistencia al cambio. Y aquí hay una reflexión que me gustaría traer a colación, que hacía el profesor Carlos Matus, y era que él decía, bueno, si quieres cambiar un sistema, lo que hay que lograr es que el sistema demande ser cambiado. Ahora, ¿cómo hago yo que el sistema que quiero cambiar demande su cambio? Entonces él decía que en el macrojuego lo que había que hacer era cambiar una regla clave que cambie todo y que haga que el sistema pida cambio. Entonces él proponía que la regla que había que cambiar era la rendición de cuentas, que fuese obligatoria, era la idea que él tenía, ¿no? Ahí yo difiero un poco, creo que en los actuales momentos es otra, pero él decía hay que imponer la rendición de cuentas para que cuando todo el sistema se vea obligado a rendir cuentas, él dice, con la situación actual no puedo, tengo que cambiar para poder cumplir esa regla. Ahora, yo creo que hoy la situación es otra. Claro, ahí vemos entonces el comandante Chávez cuando decía, la tarea no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Es difícil. Claro. Y planteado en los términos que tú lo planteas, se ve más difícil aún. Hay que tener más organización y hay que dinamizar. Vamos a ir un corte y luego regresamos a nuestro cuarto segmento con este interesante invitado que vamos a tener que necesariamente hacer otro programa, producción. Se queda corto el tema. Vamos a un corte, ya regresamos. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. De nuevo con nuestro invitado John Hidalgo, a que ya pedimos a producción un nuevo programa. La audiencia estará allí pendiente de este debate en Hablando con Energía. Fíjate, tú tuviste una visión en Petrocaribe. Aparte es un libro de los que tú escribes que se me pasó decir que tenía un libro en edición y tiene el tema del análisis de la estrategia de Petrocaribe, porque aparte eres de la planificación estratégica y analista de políticas públicas. Me gustaría ver tu apreciación en términos de Petrocaribe, la visión que tuvo Chávez de esa unificación con el uso de la energía, la unificación de nuestra área latinoamericana y caribeña, la visión de la CELAC como integración de estados caribeños, la visión de Bolívar en el Congreso Anfitriónico de Panamá, cómo concebía Bolívar, cómo lo concibió Chávez y cómo lo estamos viendo nosotros en esta dinámica. Sí, bueno, cuando el presidente Chávez comenzó, se planteaba en el continente la ejecución del ALCA. Y al ALCA lo acompañaba un proyecto energético que era hemisférico, se le conocía como Iniciativa Hemisférica Energética. En el 2005 se dan unas condiciones y nos podemos liberar del ALCA. Y se pone una propuesta sobre la mesa que es el ALBA.
Y el ALBA tenía también un proyecto energético que lo acompañaba, que es Petroamérica. Todo esto es porque había que conformar, y todavía hay que conformar, un bloque geopolítico latino-caribeño que pueda pararse de tú a tú con cualquier otro bloque que actúa en el escenario internacional, porque en la política internacional los actores son bloques, no son países solos, son bloques. Y nosotros, bueno, estamos un poco retrasados, o sea, tenemos que montar el nuestro. Entonces se plantea esta, y Petroamérica, que es el proyecto energético que acompaña al ALBA, tiene 3 componentes: Petroandina, Petrosur y Petrocaribe. El más fuerte de ellos 3 es Petrocaribe. ¿Por qué? Porque se le da una plataforma jurídica, o sea, un acuerdo escrito, firmado por todos los países miembros. Se le da una plataforma institucional, una plataforma económico-financiera que hace que el acuerdo pueda operar independientemente de la voluntad del gobierno de turno. Esto es importante. De tal suerte que, y además Petrocaribe funciona en el Caribe, valga la redundancia, que es un área donde hay una diversidad política muy interesante. Por ejemplo, está Haití. Haití forma parte de la Unión Africana, entonces nos conecta con África. Por eso es que des en cuenta que en un momento Venezuela ocupaba 6 sillas importantes en las Naciones Unidas, los países no alineados, una cantidad de organizaciones. Y ahora, ¿cómo logramos esto? Petrocaribe jugó un papel muy importante, porque como son elecciones que se hacen en estos organismos multilaterales, cuando un país facilita la gestión, mira, en África, Burkina Faso, por decir algo, ¿por quién va a votar? Llama a Haití, y Haití dice, yo estoy con Venezuela. Y así, miembros de la OCDE, miembros de tantas organizaciones mundiales, y bueno, fíjate, Venezuela logró un posicionamiento importante, y esto muchas veces no se ve, pero gracias a Petrocaribe. Para ello se pone un interés común. ¿Cuál era este interés? La seguridad energética, tal como hizo Bolívar para convocar el Congreso Anfictiónico de Panamá. Pone un interés común. ¿Cuál era el interés en aquel momento? La defensa. ¿Por qué? Porque la Santa Alianza estaba amenazando por venir a recuperar las colonias europeas después de los procesos de independencia. Entonces teníamos que agruparnos para decir, vamos a defendernos todos, ¿no? También se pone un interés común, que es la seguridad, ¿no?, en este caso energética, y sobre esa base empezamos a desarrollar un conjunto de cosas. Desde la energía generamos un esquema económico que se atrae a través de un esquema de compensación comercial todos los otros sectores económicos de la región. ¿Y la CELAC? La CELAC viene entonces como a reunir todas estas iniciativas, Petroamérica, Petroandina, ALBA, UNASUR, en una sola cosa, que es lo que yo creo que era el sueño de Bolívar en el Congreso Anfictiónico de Panamá, que no se logró. Si eso no hubiera ocurrido, ¿qué hubiese pasado en el tema del bloqueo? ¿Hubiese sido peor? ¿Hubiese sido...? Fíjate que antes de que se diese el bloqueo tiene su génesis en el gobierno de Obama, ¿sí?, que declara a Venezuela una amenaza inusual. Esa declaración es un requisito de la legislación estadounidense para poder aplicar el tipo de sanciones que aplicó Trump en su gestión. Ahora, para Obama llegar allí, primero hizo un tour por todo el Caribe, porque era donde estábamos más fuertes. Si vemos el mapa, alrededor de Venezuela se configura un anillo, que yo digo que es un anillo de seguridad, que es toda Centroamérica y todas las Antillas. Ese anillo, cuando se cierra, ocurre un golpe en Honduras en el año 2009. Y luego, cuando ya viene Obama y es presidente en Estados Unidos, reúne a todos estos países, si mal no recuerdo fue en Jamaica o Panamá, y al final le ofreció como $20 millones, que bueno, una cuestión risible, pero empieza a hacer gestiones para debilitar las relaciones. El Fondo Monetario Internacional, todos ellos operan detrás de estos gobiernos, presionándolos para que se salieran de Petrocaribe, que nos estaba ciertamente protegiendo. Lo que pasa es que, bueno, luego viene el problema de la producción, los bloqueos, ¿no? Y se da una situación, pero Petrocaribe, digamos, era una política no solamente de conformación de un bloque geopolítico, era una política de defensa del país. Te han prometido el próximo programa. Vamos para... En la dinámica del programa hay lo que se denomina juego de palabras. Ajá. Una palabra y tú la asocias. Es decir, digo otra. Sí. ¿Cómo la ves? Por ejemplo, preguntarte Chávez. Bolívar. Energía. Vida.
ambiente. Es todo. No es todo lo que nos rodea, es todo incluyéndonos. Planificación, Estrategia, economía, poder, integración. es una necesidad. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, Hablando con Energía, y agradeciendo a nuestro invitado Johnny Hidalgo, ingeniero electricista, quien nos acompañó en este tema tan interesante y quedamos comprometidos para un nuevo programa, profundizar sobre el tema más allá, para entender el tema del bloqueo más allá del tema del poder, con las conclusiones generadas por este programa Hablando con Energía. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, solo nos faltan las conclusiones generadas de la conversación que tuvimos con nuestro invitado Johnny Hidalgo. Pudiéramos señalar que una conclusión fundamental es la propuesta del presidente Hugo Chávez en la conformación de los cuerpos combatientes desde la perspectiva de los trabajadores, que de su área de trabajo pueden incorporarse a la defensa de la nación. Una conclusión importante y estratégica. Otra conclusión que pudiéramos sacar en el día de hoy es lo referente a la estrategia de haber conformado la unidad de Petrocaribe, el nacimiento de Petrocaribe como una estrategia para el avance de la revolución en el marco de la relación en el área caribeña, latina y caribeña. Y finalmente el avance de los trabajadores en las organizaciones de los CPT para el empoderamiento, para ir asumiendo lo que decía Mar, el control de los medios de producción. Y a partir de allí tener el control de los medios de producción en manos de los trabajadores y de allí la avanzada en la defensa de la sociedad. Una conclusión fundamental. Por eso hemos llegado al final de nuestro programa con estas 3 conclusiones. Invitarlo para un próximo programa y recordarle que el conductor de este programa, el compañero Manuel Páez, aún se encuentra de reposo y esperamos que se recupere pronto. Habló para ustedes el ingeniero Marco Padovani, secretario ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Nos despedimos hasta el próximo programa. Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía.